Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa en donde pues cuatro sacerdotes tratamos temas de la Iglesia, temas de la vida diaria, y los tratamos desde el punto de la fe y desde nuestras experiencias personales. Hoy está con nosotros el padre Pablo Saoya, ya nos ha acompañado en otros programas. Él es profesor en la Universidad Católica ahí en Buenos Aires, también en la diócesis de San Martín. Bienvenido. Hola Javier también, a Patricio y a Daniel, gracias por la invitación. Bueno, pues aquí estamos nuevamente para hablar de un tema que tiene que ser un tema natural, pero que en la Iglesia aún no se habla con naturalidad, como es el de la sexualidad. Y la sexualidad, ¿cómo la podemos presentar? ¿Cómo podemos convencer a muchos de nuestros fieles que la sexualidad es un don? Porque muchos lo ven todo ya desde el pecado, y la sexualidad la tenemos que vivir como don. Desde tu experiencia, ¿cómo la podemos presentar como don? ¿Qué se te ocurre? Bueno, alguno podrá decir que hace un hombre célibe o 4 o 5 hombres célibes hablando de sexualidad, y es que la sexualidad no es simplemente la genitalidad, eso es una reducción, ¿no? Te cuento y les cuento, tengo un podcast que si alguno lo quiere escuchar por Spotify, se llama Parresía, de esto sí se habla, y ahí he tratado este tema de la sexualidad, que me parece que todavía sigue siendo, como vos decís, Javier, un poco tabú. Yo el episodio que hablo sobre sexualidad le puse la sexualidad, ese eterno tabú, porque creo que todavía en la Iglesia nos hace falta abordar este tema, que muchas veces empezamos como a ponerle filtros, como lo sexual yo creo que a veces nos desestabiliza, es un ámbito de la vida que siempre se presenta como caótico, le tenemos como cierto miedo, y creo que ahí empiezan como las racionalizaciones o los intentos de mantener ese mundo tan caótico, mantenerlo controlado. Uno de los principales filtros que creo que le ponemos a la sexualidad es el de la moralización. Nosotros cuando hablamos de sexualidad, enseguida necesitamos aplicarle categorías morales, si algo está bien o si algo está mal, o incluso a mí me preocupan ciertas presentaciones de la sexualidad que tienen que ver más con una antropología dualista, ¿no? Donde el cuerpo, lo material, es algo malo, es algo perverso por sí mismo, y parecería que lo único que vale en el ser humano es el alma, lo espiritual, cuando en realidad la Iglesia siempre ha enseñado, y lo que repite una y otra vez la Escritura también, que somos una unidad, no podemos separar estos dos principios del ser humano. Creo que la sexualidad se inscribe en una tradición bastante larga de cierta desconfianza hacia lo humano digo concreto, carnal, y también con esta tendencia a la moralización. Me parece que si no salimos como de estos registros, nos perdemos de esta dimensión humana que también nos habla de belleza y de encuentro con el otro, porque la sexualidad atraviesa toda la persona. Yo cuando me relaciono con alguien lo hago como persona sexuada. Cuando, no sé, genero algún proyecto, también tiene que ver con inclusive con mi potencia sexual, que es capaz de generar vida. Bueno, creo que nos falta todavía como una mirada un poquito más amplia de lo sexual, para no caer en estas reducciones que tanto mal nos hacen, y que creo que a tanta gente le genera desconfianza, porque muchas personas cuando escuchan ciertos discursos eclesiales sobre la sexualidad, yo me los imagino como Pablo en Atenas, ¿no? Diciendo, te escucharemos más tarde, ¿no? Vení después que nos explicas. Bueno, creo que la tradición cristiana tiene mucho para recuperar sobre la sexualidad como buena noticia. Buenísimo, Pablo, lo que estás diciendo. Bueno, un gusto tenerte de vuelta acá. Bueno, hoy 5 hombres célibes hablando de sexualidad. Bueno, yo, célibe, no puedo poner las manos en el fuego por nadie más, ¿eh? Quiero aclarar eso, queridos compañeros. Pero pensaba... No te quemes, no te quemes. Pero pensaba, Pablo, que hablabas recién de recuperar
una tradición que creo que hemos perdido, ¿no? El centro de nuestra fe es la encarnación, y otro principio de nuestra fe es la resurrección de la carne. Un Dios que se hace carne, un Dios que asume la carne, y estamos hablando de la resurrección de la carne, y qué ironía que nosotros como cristianos, lamentablemente, me parece, hemos pervertido esto porque hemos entrado en una lógica de sospecha de todo lo que tiene que ver con lo carnal. Esto que decías, ¿no? Una mirada pesimista, haber hecho una moralina, ver la sexualidad como un sistema de prohibiciones. Todo genera sospecha a lo que esté vinculado con el cuerpo y el placer. A ver, me parece que el gran problema, y creo que nuestro desafío va a ser liberarnos del filósofo Platón en nuestra teología, en el sentido de la negatividad que trajo, porque sabemos bien que él tenía una mirada negativa hacia el cuerpo, ¿no? El cuerpo es la cárcel del alma, hay que liberarnos. Recuperemos la corporalidad, recuperemos el gozo, la fiesta, el placer que tiene que ver con el principio de nuestra fe. Por eso te quería preguntar, ¿cómo podemos hacer para liberarnos de este pesimismo platónico, en el cual creo yo estamos infectados? Es una pandemia que tenemos, ¿no?, en el cristianismo. ¿Cómo nos podemos liberar? ¿Cuál es el antivirus para esto? Para mí, en el fondo se trata de recuperar la belleza de lo sexual. Y se me ocurren 3 caminos, que puede haber más, pero bueno, para empezar por algo. Primero, me parece que se trata de recuperar la sexualidad como globalidad del ser humano. Seguimos hablando de sexualidad como genitalidad, es decir, tener relaciones genitales, eso significa ejercitar la sexualidad, lo cual es mentira, porque descubrir nuestra dimensión sexual o sexuada también implica la integración del propio cuerpo, el cuidado de nuestro cuerpo, la gestión de las emociones, el contacto con los sentimientos, la experiencia de lo bello. Bueno, hay muchas variantes, pero creo, primero, recuperar este sentido más global de la sexualidad como algo que atraviesa a toda la persona, no es solamente su genitalidad. Por eso un hombre célibe puede hablar de sexualidad porque todos somos hombres o mujeres sexuados, ¿no? Segundo, se me ocurre poder reconciliarnos con los procesos de maduración que hablar de sexualidad lleva, porque a veces yo noto que en el discurso católico todo tiene que ser blanco-negro en la vida, ¿no? Como a veces tenemos el filtro moral muy, muy incorporado, dividimos todo en bien o mal. Y me parece que en el ámbito de la formación de la sexualidad, también nos tenemos que reconciliar con los procesos de maduración. Digo, por ejemplo, cómo incorporamos también en nuestros itinerarios formativos, pienso en adolescentes y jóvenes, la exploración del propio cuerpo, la exploración de sus emociones. Si lo moralizamos, vemos que eso es como, bueno, esto no se hace, esto está mal, esto es pecado, y tal vez no acompañamos al chico, a la chica, a reconocerse también en esa dimensión sexual que por la moralización a veces queda como algo aparte y como algo de lo que no se puede hablar, que yo no soy eso. No, sí, muchachos, yo también soy eso y necesito descubrirme en eso. Por eso, cómo acompañar los procesos de maduración de la sexualidad. Y lo tercero, vos lo deliciaste también, me parece que en la predicación cristiana nos hace falta también itinerarios para incorporar el placer. Ustedes fíjense que en nuestro discurso cristiano está muy presente el tema del sacrificio, que yo no tengo nada contra eso, porque yo miro la cruz de Jesús y es verdad, y esto es muy verdad, creo que es muy verdad que uno en la experiencia de la donación y del sacrificio y mirando la cruz, uno aprende muchas cosas, que yo creo que la escuela del dolor es muy intensa y nos enseña mucho, lo creo. Pero también creo que no tenemos que dejar afuera la experiencia del placer, porque el placer no puede ser parte también de la experiencia cristiana. ¿Por qué todo tiene que ser doloroso? Me refiero al placer, a la capacidad de gozar, que esto, dicho así, parecería que es fácil, pero no todo el mundo está reconciliado con su experiencia del placer, ¿eh? Entonces me parece que ahí hay que seguir trabajando en estos aspectos. Hola Pablo, saludos. Un gusto tenerte de nuevo aquí con nosotros en el programa.
Ya que has comentado que pues, los célibes podemos hablar de sexualidad, pues me atrevo a hacerte yo también mi intervención y mi pregunta, ¿no? Aunque el padre Pato no quiere poner las manos en el fuego por nadie, dice, bueno. Mira, yo tengo una preocupación que es la formación para las vocaciones. ¿De acuerdo? Estoy en este tema y veo a más de un formador que tiene estos temas, los tiene mal. Así, yo voy claro y directo. Y no pueden acompañar todos estos temas que son muy naturales, son muy normales en las vocaciones, sea vida religiosa, sacerdotal, monjas, monjes, religiosos, lo que sea, ¿no? Y ahí vamos fomentando todo un proceso que yo veo que es fundamental tener que arreglar. O sea, cuando no sabemos acompañar adecuadamente, porque yo no lo sé vivir bien, vamos a decir, o tengo estas ideas que habéis comentado tan bien entre Patricia y tú, ¿no? Cuando eso está ahí tan impregnado en mí, se crea un ciclo en el que es complicadísimo. Es decir, cuando ya tenemos que estar diciendo, no, pero que la sexualidad es algo bueno, ¿eh? Ya me estoy justificando, ya algo no va, algo no va, ¿no? No sé, me gustaría que nos pudieras dar en 2 minutillos que nos quedan unas ideas para la formación o para, sí, sobre todo para la vocación de especial consagración, vamos a decir, ¿no? Vida religiosa, vida sacerdotal, donde esto yo creo que, no sé si se puede decir, se nos pide un plus, un algo más de, no solo de comprensión, sino de vivencia para poder ir arreglando todo esto a nivel eclesial, no sé. ¿Qué piensas de eso? Es todo un mundo lo que preguntás y a mí me apasiona mucho. También estoy encargado también soy el responsable de los seminaristas de nuestra diócesis que se forman en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Así que es un tema que también me interesa. Hace un par de años participé de un encuentro de pastoral vocacional sacerdotal y en un momento estaban hablando de este tema y decían que el candidato, o sea, el chico que quería entrar al seminario, tenía que trabajar este tema, el otro tema, y más allá, y no sé qué, bueno, como que tenía que trabajar tantas cosas que casi era la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Entonces, cuando terminó la exposición del que estaba hablando, yo levanté la mano y dije, perdón, ¿y quién certifica que el formador que lo va a acompañar tiene todo eso trabajado? Se armó un despiole, perdón, ¿no? Pero genial. No se agarraron a piña porque, bueno. Vamos a un momento, a un descanso y enseguida volvemos aquí en Eclesia Online. Nuevamente estamos aquí en Eclesia Online, ya saben que estamos 4 sacerdotes con el padre Pablo Saboya de la Universidad Católica de Buenos Aires. Estamos hablando de sexualidad y justo estábamos hablando en cómo certificar a un formador, ante la pregunta del padre Javier Monroy sobre la formación, la sexualidad, cómo certificar a un formador para hablar de estos temas naturalmente. Adelante, Pablo. No sé cómo se certifica realmente. Esta sería mi respuesta. En los formadores creo que es un desafío, primero, trabajar estos temas a nivel personal, porque creo que cuando cualquier persona, no estoy hablando de los formadores, pero cualquier persona tiene alguna dimensión humana no del todo integrada, eso se nota y termina siendo perjudicial para aquellos que acompañan. Creo que nosotros curas, no tenemos que huirle a estos temas, y hablo de todos nosotros para que no quede que estoy hablando de los formadores nada más. Digo, nosotros curas, estos temas los tenemos que trabajar por nuestra salud integral, ¿no? Por nuestro bienestar primero, y también por la gente a la que acompañamos, porque sobre todo en el ámbito sexual, si hay cosas que nosotros no tenemos mínimamente resueltas e integradas en nuestra humanidad, terminan siendo una carga pesada para aquellos que están con nosotros, ¿no? Pero en el tema de la formación, que a mí me cuestiona bastante, digo, los jóvenes que ingresan actualmente a los seminarios, a las casas de formación, no están al margen de la cultura, no son bebé de probeta, sino que llegan a las casas formativas con un mundo cultural, un mundo de afectos, de vínculos. Y entonces puede pasar que muchas cosas pueden pasar, ¿no? Pero a mí hay ciertos puntitos que me causan mucha tensión. Primero,
la propuesta del celibato, ¿no? o de la virginidad, o como la quieran llamar, primero revisar cuál es la motivación para descubrir este don. La Iglesia dice que en el caso de los curas se ordenan aquellos que se ordenan presbíteros entre aquellos que se les reconoce el carisma del celibato. Bueno, ¿dónde está arraigado este carisma del celibato? Porque, ojo, si como comentábamos con Patricio recién, el celibato tiene como motivación que yo pienso que el sexo es malo, que lo corporal es malo y es algo que tengo que castigar, que tengo que reprimir, bueno, me tendré que preguntar, y eso me parece que en los seminarios tiene que aparecer, si hay una mirada negativa o si el celibato termina siendo como la salida elegante para no asumir mi sexualidad, ¿sí? Pero además me parece que en las casas formativas hay que ayudar a descubrir al joven esto mismo que hablábamos antes, ¿no? La belleza de esta dimensión humana que es un regalo y que nos permite a nosotros estar no solamente más integrados, sino que con más potencia vital. Yo creo que muchos perfiles de consagrados y consagradas y sacerdotes a veces son muy desinflados, diría yo, o ¿cómo diría? Como perfiles sin vida. ¿Vieron? Como hay gente que parece que no le corriera sangre en las venas. Bueno, ahí me parece que hay una dimensión sexual que está olvidada o reprimida o tapada o no sé. Y no me estoy refiriendo a hacer cualquier cosa, ¿no? A un descontrol, sino a poder integrar esta potencia vital en un proyecto mayor. A mí me apasiona también este tema que están comentando, sobre todo porque creo que podemos llevar a cabo, por ejemplo, una formación desde la erotofobia, que podría entenderse justamente como esta fobia en la misma sexualidad. Algunos hablan de la erotofobia solamente como la fobia a la práctica del sexo como tal, pero hay autores que hablan de la misma erotofobia como el planteamiento, la resistencia para poder hablar sobre la misma sexualidad. Y por otro lado también la anedonia como esta pérdida de placer, como este elemento que incluso se puede entender en esta experiencia de fe que el cristiano debe tener, que de frente a la formación, teniendo una formación por un lado erotofóbica y por otro lado anedónica, pues va generando una castración en los candidatos al sacerdocio o a la vida religiosa. Y que vamos viendo cómo una formación con este estilo de castración genera consecuencias más dañinas, sea en el ámbito sexual como en comportamientos no sexuales que detonan daños adictivos igual, ¿no? Es decir, las consecuencias que pueden traer en una persona erotofóbica, pues obviamente puede generar también el día de mañana consecuencias mucho más dañinas de aquellas que pensamos. Por eso coincido mucho en lo que tú, Pablo, junto con Javier, están comentando sobre este tema, porque creo que dentro de la formación tenemos que plantear la visión, la apertura a una perspectiva de la sexualidad vista desde el Evangelio mismo, una sexualidad como centro vital de cualquier persona, de cualquier creyente, de cualquier persona que aspira también a la vida consagrado sacerdotal, pero también como una iniciativa de buscar que nuestros proyectos, que nuestra vida, que la vida diaria tenga las dosis de placer suficientes que todo ser humano necesita, ¿no? En ocasiones apalear tanto la experiencia de fe en la identificación de verlo como humillación, como aquel que se humilla más, es decir, como toda una resistencia contraria al placer, es aquella persona que aspira más a la santidad, de tal manera que el riesgo que vamos teniendo es que un buen cristiano no puede gozar de la vida, no puede tener el placer de la vida en aquello que realiza, ¿no? Uh-huh. Creo que en esto que decís que es muy interesante, primero, como repensar también nuestros modelos de santidad y modelos sacerdotales, que bueno, a veces ponemos como modelos muy desencarnados,
donde, bueno, lo corporal queda como fuera, esto no se puede hablar, esto no puede ser, y me parece que hay que repensar también nuestros modelos de santidad, modelos cristianos. Y por otro lado, esto que vos decís, que lo sexual no es solamente a veces problemas explícitamente sexuales, sino que, por ejemplo, digo, dos ámbitos que están íntimamente conectados, y esto muchos lo sabrán, pero por ejemplo, una sexualidad no resuelta capaz que puede traer problemas explícitamente sexuales, o puede manifestarse, por ejemplo, en el ámbito de la gestión del poder o la gestión del dinero. Creo que son los dos ámbitos donde poder, dinero y sexualidad, hay un núcleo donde esto se toca y afecta a todo. Me gustaría retomar esto de las imágenes, ¿no? De la santidad que tenemos. Y esto no lo digo a modo de chiste, sino como para pensarlo. Cuando uno mira las imágenes de los santos que tenemos en los templos, ¿qué expresa nuestra iconografía, ¿no? Todo tiene que ver con el dolor, con la tristeza, que pareciera, como muy bien dice Ariel, y estoy de acuerdo, ¿no? Que pareciera que el santo es aquel que no puede gozar y no puede experimentar placer. Pablo, vos también hablabas de la escuela del dolor, del sacrificio, que claro, que lo vemos en la cruz, pero acá me parece que hay un tema muy profundo, que el acontecimiento redentor no es solamente la cruz es redentora, pero toda la vida de Jesús nos redime y nos salva. También las mesas compartidas, cuando Él perdonaba, la alegría del tiempo compartido con Jesús, cuando Él sanaba, cuando Él llamaba al seguimiento, toda la vida de Jesús es redentora, no solamente las últimas horas de su vida en la cruz. Y me parece que eso entonces es no entrar solamente en la escuela del dolor, sino también en la escuela del gozo. Porque Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia, disfrutar de la vida en abundancia, de la experiencia del encuentro redentor, que es toda la vida de Jesús, no solamente la cruz. Me parece que esto nos puede ayudar a ampliar la mirada, no sé qué pensás. Tal cual. Inclusive me estoy acordando de algunos casos concretos, no lo quiero decir, pero gente que por ahí inclusive vive con cierta culpa el poder gozar de algo. ¿Cuánto bien nos haría a nosotros, como cristianos, seguidores del Dios hecho carne, poder hacer también como una pedagogía del placer y del gozar de las cosas profundamente, no solo a nivel superficial, ¿no? Creo que ahí también hay como una enseñanza muy, muy, muy grande y muy profética también para estos tiempos, me parece. Pablo, hemos hablado mucho a lo mejor de las vocaciones sacerdotales, religiosas. ¿Nos puedes decir unas palabras sobre la vida matrimonial? Yo creo que todos los principios de los que estamos hablando valen exactamente igual, ¿no? Pero al final estamos transmitiendo lo mismo para la manera de vivir plenamente la vocación matrimonial, ¿no? Estas ideas de la sexualidad de las que estamos hablando las transmitimos en cursos prematrimoniales y al final estamos, aunque sea inconscientemente, transmitiendo que es más pecado un tema sexual que ver a un pobre y no ayudarle en la calle. Uh-huh. No sé, a nivel matrimonial supongo que lo podemos aplicar igualmente, ¿no? Sí, sí, a ver, todo lo que dije aplicaría, pero me animaría a decir algo más, que los matrimonios cristianos, los que ya existen, se animen a testimoniarnos la belleza del amor, porque creo que a veces hacemos elucubraciones sobre la sexualidad, el amor y qué sé yo, y nos hace falta que los que están viviendo esto se sepan realmente parte de la iglesia y nos den testimonio de ese amor, de la belleza de ese amor. No hay mejor pastoral matrimonial que ver a un matrimonio o a varios matrimonios viviendo la fe. Pasa que, claro, en una iglesia muy clericalista parecería que el matrimonio es como medio de segunda, entonces, bueno, no, que hable el padre, ¿no? Que diga el padre, no, que hable el padre, también hablará cuando tenga que hablar, pero ¿por qué los matrimonios también no toman la palabra y la posta en la iglesia y nos van mostrando la belleza del amor? Creo que ahí hay una misión profética insustituible que nosotros curas no la podemos hacer. Así que yo diría eso, aparte de todo lo que ya dije, les diría esto, que tomen la posta, que tomen la voz en la iglesia y nos compartan la belleza de lo que viven. Muchísimas gracias, Pablo. Se nos va el tiempo. Gracias por estar con nosotros, por este tiempo, por conversar así de manera natural sobre la sexualidad, que creo que es lo que nos hace falta, naturalizar aquello que nosotros ponemos o proponemos como tabú fuera, hablar desde el corazón y naturalmente. Muchas gracias por este tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, nos seguimos encontrando. Claro que sí. Gracias, Javier. Gracias, Daniel. Gracias, Patricio. Gracias a ustedes que nos ven y que nos escuchan aquí en Eclesia Online. Y hasta la próxima.